persona confía en el Señor Jesucristo, Dios lo declara ante Él legalmente, perfectamente justo. Y muy buena pregunta. ¿Cómo conocí a Dios? Bueno, lo primero es que yo no soy de familia religiosa. Nunca he recibido una educación, pero sí que mi familia ha sido generalmente respetuosa con las cosas del Señor. No me he criado entre maledicencias por parte de mis progenitores. No recuerdo haber negado a Dios. Desde pequeño hasta la adolescencia y hasta que conocí a Dios. Pero sí que pasó algo con la pregunta que me ha hecho este chico de cómo conocí a Dios, porque con un vídeo no me da para mucho. Yo siempre he tenido noción de Dios. Recuerdo de pequeño haber incluso en momentos duros de mi infancia haber recurrido a Él por intuición, pero sin tener conocimiento de quién era. Y en la adolescencia pues yo era un estafador. Sí, y en un caso yo estafé en nombre de Dios. Sí, de verdad, estafé en nombre de Dios. Y funcionó. Y bueno, fue a partir de ahí. Pecador he sido siempre, desde la matriz. Pero no fue hasta que cometí ese pecado en concreto que Dios no empezó a intervenir en mi vida. Eso fue lo que más especialmente le llamó la atención a mi entender, ¿sabes? Y no tenía temor de Dios. Si tuviera temor de Dios, eso no lo hubiera hecho. Pero sí que tenía sí que creía en Dios, ¿eh? Yo no negaba a Dios, no utilizaba blasfemias. Tal vez lo ponía en duda. Hay que cuestionarse las cosas. Yo creo que Dios no tiene complejos en que... Yo creo que Él invita a la duda, ¿no? Pero anima a la fe. Tal vez cuando era pequeño yo hice la catequesis. La catequesis pues era católica, pero bueno, se hablaba de Jesús y tal vez algunas verdades pues se fueron filtrando en mi alma. Películas de Jesucristo, pero bueno, nunca me impresionó especialmente verlo. Pero bueno, lo veía y yo respetaba. Más bien era indiferente. Me bautizaron por la Iglesia Católica, ese bautismo no tiene ningún valor para mí porque yo no tenía conciencia de ello. Yo me bauticé posteriormente, cuando recibí la fe. Se puede decir que tenía una fe carnal, pero después de eso Dios me empezó a enviar problemas hasta que lo conocí y recibí la fe. Empezó, yo creo que a raíz de eso, No, creo no, es que fue así. A través de ese delito. Un delito en el que involucré a Dios y al Zetangana también, me acuerdo. Tuvimos una movida judicial. Pero a él, gracias a Dios, no le pasó nada. Pero yo me sentí muy mal por haberlo involucrado. Y empecé a sacar un tema, uno que se llama Ey Playa, que decía, dime cuál es tu crimen. Y yo pensaba que era por mí.
porque fue justo en la época. No creo, porque estuve hablando con un amigo suyo, el Blanco, y dijo que no, porque si no él se hubiera enterado y no tiene nada que ver. Pero el tema ese, pues Dios lo usó para yo darle vueltas al coco. Esa letra a mí me identificó. El tema es que fue justo en esa temporada. Yo también estaba muy liado con la droga en ese entonces, tenía muchas paranoias y pensaba que todo el mundo me tiraba beef. Yo estaba peleado con todos los raperos y tenía paranoias. Pero ese tema sí que, no sé, demasiada casualidad, ¿no? Dios en su providencia es lo que algunos asocian a la casualidad. La providencia es el gobierno de Dios sobre todas las cosas que suceden, desde un pájaro que se cae al suelo muerto, o una caída de tu pelo, el encuentro con un amigo, cualquier cosa que te pase. Todo está dentro de la providencia de Dios, bajo su control. Y esa canción fue especialmente providencial. Hey, Player. Y el tiempo ya sabéis que los juicios tardan mucho y tal. Y claro, el tiempo de espera pues fue un tiempo de darle vueltas al coco, de remordimiento. Dios me castigó. ¿No? Pero para que pensara y pensé. Y al final me arrepentí. Me arrepentí porque mi hermano mayor, él siempre ha sido un buscador. Él no es creyente, pero sí es creyente. Dios todavía lo tiene que salvar, pero mi hermano empezó a hablar cosas de amigos suyos que le hablaban de la Biblia, verdades, verdades. Pero él predicaba sin ser verdaderamente un hijo de Dios. Él como que se quería convencer, pero él no ha recibido la fe como la he recibido yo. Pero él fue el primero en recibir el Evangelio. Y él lo habló en casa. Lo trajo de la calle a casa. Mi hermano siempre habla de, no sé, de lo que se le ocurre. Mi hermano mayor tiene 9 años más que yo. Y mi hermano se ha interesado por el horóscopo, por muchas cosas. Y por el Evangelio. Tiene un fuerte... Sí, a mi hermano le ha tocado profundamente el Evangelio, pero bueno, tiene que haber transformación, evidente, que no la hay. Mi hermano, hasta donde yo sé, desde la última vez que no tiene a Dios. Que la fe es personal y eso, pero se notaría. Pero ojalá que Dios se plazca en hacer la obra que empezó en mí y que terminará. Y yo cuando escuché eso, fue la primera vez que escuché el Evangelio, lo explicó claramente. Yo le presté muchísima atención. Normalmente yo paso de toda la gente y de mi familia, o sea, yo oídos sordos, pero cuando mi hermano habló eso yo tuve los oídos abiertos. Tuve una atención sobrenatural a todo lo que estaba contando y yo me creí todo eso. Lo creí. Y luego, pues mi hermano se compraba libros que no se leía. Se los compraba por curiosidad, a lo mejor les echaba una ojeada y los dejaba ahí. Y yo los cogía y me los leía. Y me los leí en mi habitación en cuestión de 2 o 3 noches. Me acuerdo que me leí un libro de versículos clave de la Biblia, que lo puedo poner por aquí. Me acuerdo de qué libro
era. Con ese libro me convertí yo. Y en cuestión de 2 o 3 noches, o sea, yo recuerdo que entendí el Evangelio, supe orar, me dirigí a Dios y Dios vino, me visitó, me perdonó y me selló con su Espíritu Santo. Primera mano todo, o sea, no hubo ninguna influencia religiosa. Luego, más adelante, yo necesitaba ayuda, porque yo en ese entonces no podía vivir la fe solo. La fe es vivirla solo, no, por lo menos no al principio. Yo ahora la estoy viviendo solo, pero yo ya tengo una preparación, es distinto. Yo no estaba preparado, yo entendí los rudimentos esenciales para poder creer, pero luego hay que aprender más. Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo, yo no lo sé todo. Y bueno, yo ya estaba salvado, yo ya era de Dios, estoy convencidísimo, pero bueno, me seguía metiendo un montón de speed y bueno, un día me encontré a un predicador callejero. Al cabo de poco tiempo, pasó poco tiempo después de mi verdadera conversión. Sí. Lo primero que me preguntó este predicador callejero, Esteban, se llama. Ha sido un muy buen amigo mío. Pero yo no me he convertido por medio de él, yo me convertí en mi casa, un mes antes o algo así. Pero Dios lo trajo a mi barrio a la 1 de la madrugada o así, ahí en Guinardó, siendo él de Pueblo Seco, ¿sabes? Eso fue Dios. Ahí en medio de la montaña, y yo vivía en una calle ahí muy escondida y me lo encontré ahí. Yo crucé la esquina y me podría haber ido por la otra calle, fui por esa y me lo encuentro. Tú, chaval, ¿crees en Dios? Y yo cogí y le dije sí, y se quedó parado porque se pensaba que le iba a decir que no, ¿sabes? Que sí, y no le mentí, yo le dije la verdad. Normalmente la gente, si tú le preguntas, te dice que no, ¿sabes? A la gente le encanta vacilar de su ateísmo, que es una auténtica desgracia. Pero a mí cuando me lo preguntó, yo le dije que sí, iba de fiesta, ¿sabes? Me acuerdo ese día. Pero bueno, fue un encuentro y a partir de ahí empezamos a quedar y las quedadas con mi amigo Esteban, que es un gran cristiano, por cierto, es un puritano posmoderno. Sí, sí. Una altísima influencia para mí. Sí. Que Dios te bendiga, Esteban. Con él perdí el vínculo. Nunca se pierde del todo, porque si uno no deja de ser hijo de Dios, el vínculo no se rompe del todo, pero sí que se desentendió de mí, porque no sé, yo volví a recaer en la droga 10 años más tarde y tal. Ahora estoy dejando nuevamente. Sí. He vuelto al tabaco, todo eso lo dejé. Yo tenía una vida limpia durante 10 años, muy dedicada a Dios. Yo he leído y he hablado mucho con Dios. Siempre se puede hacer más, pero fue un buen comienzo, ¿eh? Luego empezaron a venir pruebas fuertes que a mí me mermaron mucho y hay constancia. Y mis historias